Esta noche vamos a hablar sobre cáncer de mama triple negativo, una patología dentro del espectro del cáncer de mama que por su mismo nombre no existe una definición como tal, simplemente es la ausencia de los receptores hormonales y el HER2, y esto ha significado eh, un impacto importante en el pronóstico de nuestras pacientes, pero con muy pocos avances en el tratamiento. Esta noche tengo el honor de presentar a dos importantes expositores, al doctor Hugo Fuentes, quien nos va a disertar sobre el manejo, las actualizaciones que hemos tenido sobre el manejo de cáncer de mama triple negativo no metastásico, y la doctora Natalia Valdivieso, quien disertará el manejo de, o los avances en el manejo del cáncer de mama triple negativo metastásico, en nombre de la Sociedad Peruana de Oncología Médica y de su junta directiva, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Fernando Valencia, soy médico oncólogo en el IREN Sur y los dejo con el doctor Hugo Fuentes. Adelante, doctor. Buenas noches con todos. Gracias Fernando, gracias a todos por su puntualidad a esta cuarta sesión del Grupo de Estudio de Cáncer de Mama, que se decidió hablar sobre cáncer de mama triple negativo, que siempre es un reto para todos nosotros. Entonces vamos a hablar sobre enfermedad temprana en cáncer de mama triple negativo, que siempre juega un reto para todos nosotros. Como ya mencionó el doctor Valencia, el cáncer de mama triple negativo, por definición, es un concepto de exclusión, ¿no? Porque es la ausencia de los tres marcadores inmunistoquímicos que solemos utilizar de forma rutinaria: estrógeno, progesterona y HER2. Muy raramente son lobularios y en la mayoría de las ocasiones tienen un alto grado. Esto representa en esta serie del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 16.2% de todas las pacientes con cáncer de mama. Existen dos series de análisis retrospectivos del grupo americano y del grupo alemán, del Anderson y del grupo de German Breast Group. Ambos muestran de que existe una correlación en las curvas casi calcadas en los triple negativos, por así decirlo, los que tienen expresión hormonal menos del 1%, y en los que tienen expresión del 1 al 10%. Esto es una discusión bastante grande que existe en el día a día, si es que de 1 a 10% deberíamos de tratarlos o no como triple negativos. No hay un consenso exacto. Hay algunos ensayos donde en los triple negativos se pudiera considerar de 1 a 10% el reclutamiento, otros no. Sin embargo, hay que tomar con pinzas estos pacientes que tienen 1 a 10% de expresión de receptores hormonales. Otra característica que tienen estos pacientes, evidentemente que la probabilidad de recurrencia y la probabilidad de muerte es mayor que los no triple negativos, y su perfil de recurrencia es muy distinto a lo de los luminales, que como nosotros sabemos tienen una probabilidad de recurrencia constante entre los 10 años, como se ve en el gráfico medio derecho, donde existe una constancia en el tiempo de probabilidad de recurrencia. Sin embargo, en los triple negativos, generalmente en los 3 primeros años es donde existe el pico de recurrencia de enfermedad. Triple negativo, como lo mencionamos, es una enfermedad por descarte, ¿no? Porque no tiene ninguna expresión de estrógeno, progesterona y HER2, y podremos entender de que existen muchos tipos histológicos, como ven en el gráfico izquierdo, que incidencia por edad, los diferentes tipos histológicos de triple negativos, llámese apocrinos, el NST, lobulillar, medular, metaplásico y pleomórfico, tendrán una distinta distribución por grupo etario, y más aún un grupo distinto o un pronóstico distinto de acuerdo a la sobrevida libre de enfermedad. Entonces, desde el punto de vista histológico, el triple negativo es una enfermedad muy variada,
¿sí? E incluso hay histologías favorables de triple negativo, ¿sí? Entonces no todo lo que es triple negativo necesariamente es muy malo, ¿no? Hay algunos triples negativos que son de buen pronóstico que no necesariamente requieren tratamiento adyuvante en algunas circunstancias. Algo a tomar en consideración que anteriormente se discutía era el triple negativo, el basal y el BRCA, ¿no? Existe un overlapping entre estos tres conceptos. Evidentemente no todo triple negativo es basal. De los triple negativos, 3/4 de los pacientes van a ser basal y un pequeño grupo de los pacientes va a tener mutaciones germinales del BCRA1 y 2. Para hacerlo algo más complejo, estas son las clasificaciones que han habido en el tiempo, clasificaciones moleculares, en el tiempo de los triple negativos. En la gráfica superior izquierda, llámese en el recuadro A, vemos la subclasificación de los triple negativos por el PAM50, ¿no? Como ya hemos mencionado, poco más de 3/4 de los pacientes son basales. Un grupo de los pacientes, casi 1/8 de ellos, van a ser en ER2 enriquecidos, por más que por inmunistoquímica sean ER2 negativos, y 1/8 de ellos van a ser luminales, A o B. Las clasificaciones que más se utilizan a la fecha son la D y la E, de Lehmann 2016 y de Burstein del 2016, que son el reagrupe de 4 subtipos moleculares, ¿no? Los basales tipo 1, tipo 2, los luminales de receptor de andrógeno y los mesenquimales. Y por Burstein, los basales inmunoactivados, los basales inmunosuprimidos, que es de color celeste, los luminales de receptor de andrógeno y los mesenquimales. La idea de reagruparlos de esta forma es poder encontrar tratamientos específicos de acuerdo al subgrupo molecular que pudiera haber, porque de acuerdo a si es que tienen enriquecimiento inmune, pues tendrán aumento del TILS, de PDL1, por lo tanto habrá una mayor probabilidad de respuesta a inhibidores del punto de control. Si hay una deficiencia de reparación del ADN, pues los inhibidores del PARP serán una alternativa. Si hay una activación de la vía del PI3K-KT-mTOR, estos inhibidores podrán ser una alternativa, y si es que hay activación de los receptores andrógenos, una alternativa podría ser manipular esta vía, incluso con inhibidores de ciclina. Es importante aclarar algunas cosas con respecto a quimioterapia, y es que el núcleo base de tratamiento del cáncer, llámese antraciclinas y taxanos, juegan un rol importante también en el triple negativo. Uno, sabiendo de que el triple negativo, y este es un análisis del dosis densa, llámese esquemas de antraciclinas con alquilantes, llámese la C, cada 2 semanas, muestra una disminución de la probabilidad de mortalidad por cáncer en los que tienen expresión negativa de receptores hormonales. Por lo tanto, la densidad de dosis de antraciclinas es mejor en los pacientes con triple negativo. Lo otro es que ya hace bastantes años sabemos de que el paclitaxel es un agente activo en los pacientes con cáncer de mama triple negativo, y la secuencia o la pauta de administración de estos pacientes es mejor la pauta semanal, como lo muestra el estudio E1199, es un estudio de fase 3 que muestra diferentes pautas de tratamiento del paclitaxel, y la línea punteada amarilla es la pauta del paclitaxel semanal, que tiene mejor vida libre de enfermedad. Luego la idea es combinar los agentes, secuenciarlos. Este es el estudio del NSDAP B30 que pauta la secuencialidad del AC o de la antraciclina con la taxano por 8 cursos, llámese 4 de antraciclínicos y 4 de taxanos, la combinación de antraciclínicos con taxanos, el AT o el TAC, ¿sí? Aquí el estudio muestra una superioridad para la secuencialidad
de antraciclínicos y taxanos con significancia estadística. Por lo tanto, en la gráfica de la derecha de los posibles regímenes mostramos las alternativas de tratamiento. Como ya lo hemos mencionado, la dosis densa de AC con el paclitaxel semanal o el paclitaxel dosis densa, que es, como ya sabemos, 175 miligramos con uso de factor estimulante colonagranulocitos cada 2 semanas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración cuando usemos quimioterapia. Dosis densa de antraciclinas y el paclitaxel, idealmente de forma semanal. ¿Qué hay de los agentes de platino que se hablaba que funcionan, que no funcionaban, que funcionan solo en pacientes con mutaciones del BCRA y no se deberían utilizar de forma rutinaria? Pues veamos qué es lo que hay en la evidencia. Estudios ya antiguos, como el Jeparxisto, que es un estudio alemán, que si bien es cierto es un esquema de tratamiento que no solemos utilizar, porque añade doxorubicina liposomal junto al paclitaxel y en ambos brazos un antiangiogénico como es el bevacizumab, y se le añadía una sal de platino como el carboplatino a 1.5 a 2 AUC cada semana. Esto mejoró de forma significativa la respuesta patológica completa, que como sabemos es un objetivo subrogado de sobrevida, ¿sí? Tanto en el ER2 como en el triple negativo, el lograr respuesta patológica completa es un objetivo a conseguir en nuestro tratamiento neoadyuvante. Y el hecho de usar carboplatino en el Jeparxisto mostró incremento de la respuesta patológica completa. En otro estudio, en el del CALGB, que muestra un esquema de tratamiento ya más acorde con lo que hemos hablado previamente, que es paclitaxel semanal, seguido de dosis densa de AC, añadirle carboplatino al taxano, ¿sí? Cada 3 semanas por 4 ciclos, mejora de forma significativa de 46 a 60% de las probabilidades de hacer respuesta patológica completa. Las experiencias que nosotros tuvimos en el instituto con el grupo americano y el grupo europeo, liderado por la doctora Sharma y el doctor Martín, ¿sí? Nosotros hicimos un estudio fase 2 de carbo-docetaxel en pacientes con cáncer de mama triple negativo. Y como vemos aquí, en todos los pacientes logramos 55% de respuestas patológicas completas con esquemas libres de antraciclinas, llámese carboplatino docetaxel, por 6 ciclos, nada más, y todos los pacientes iban a cirugía. Ante la pregunta inicial que postulé, si el beneficio era mayor en los pacientes que tenían BRCA mutado, esto también se evaluó en el estudio, y como vemos en la barra celeste, azul, no hubo diferencia entre los BRCA wild type y los BRCA mutados con respecto a la probabilidad de hacer respuesta patológica completa, ¿sí? Para tomar en consideración. Este fue otro trabajo que se publicó como póster en el ESMO. Uno que confirmaba básicamente lo que ya hemos conversado anteriormente. De los triple negativos, la mayoría eran basales, 13% ER2, y el restante eran pacientes con enfermedad luminal. Lo interesante es que existe una diferencia significativa entre respuesta patológica completa entre el grupo basal y no basal, llegando a un 50.6% de respuestas patológicas completas en el grupo basal. Tienen en consideración de que este grupo representa más del 80% de los pacientes con cáncer de mama triple negativo. Y este fue un estudio bastante simple e interesante, ¿sí? Que básicamente responde la pregunta de si las sales de platino son superiores en los pacientes que tienen mutación del BCRA. Este fue un estudio diseñado por la doctora Thun y la doctora Garber en pacientes con estadio 2 y 3, con mutación del BCRA1 o 2. Se randomizaba a AC por 4 y a cisplatino por 4, y iban a cirugía. Es un estudio multicéntrico y se había diseñado para mostrar 20% de mejora de la respuesta patológica completa de cisplatino sobre la antraciclina y el alquilante, ¿no? Esta era la teoría, ¿no? Porque ya en estudios pasados
y como habíamos visto en guías de recomendaciones, decían que los pacientes con mutaciones del BRCA iban a responder mejor a las sales de platino. Sin embargo, el estudio INFORM, que es un estudio fase 2, mostró totalmente lo contrario, ¿sí? Los pacientes respondían mejor a los 4 ciclos de AC que a cisplatino. Triple negativos, y tener en consideración que todos los pacientes reclutados en este estudio tenían mutación germinal del BCRA. Por lo tanto, este es un metaanálisis, ¿sí?, publicado hace poco en el Annals of Oncology, donde muestran los estudios, ¿no?, como hemos visto, el GEPARC-CISTO, el CALGB 4063, que también lo hemos mencionado, el GEPARC-OCTO, el BRAINES, todos muestran en conjunto que existe una superioridad en sobrevida libre de eventos y en sobrevida global, un hazard ratio 0,7 para sobrevida libre de enfermedad y 0,82 para sobrevida global. Por lo tanto, añadir sales de platino a la neoadjuvancia es algo que fuertemente se debería de considerar dentro de sus grupos de discusión en los pacientes. Por lo tanto, dosis densa, paclitaxel semanal, y sales de platino podría ser el backbone para el tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama. Pues, ¿y qué más, no? ¿Qué más podemos hacer por este grupo tan heterogéneo, como hemos visto, de triple negativo? Inmunoterapia, tenemos estos estudios, el GEPAR nuevo, el Keynote 522, que vamos a mostrarlos porque ya tiene aprobación, y los estudios y los objetivos coprimarios han sido positivos. El Keynote 522 es un estudio diseñado para mujeres más de 18 años, nuevas de cáncer de mama triple negativo, que tenían ganglios positivos o eran T2 a T4 con ganglios negativos. Debían de estar en buen status performance y debían de tener tejido para estudio de PDL1. Se randomizó 2:1, y como ven aquí, el estándar de tratamiento es lo que veníamos diciendo, ¿no? Paclitaxel semanal con carboplatino asociado a una antraciclina con un alquilante, ¿no? Carbopacli asociado a doxo o epidoxo con ciclofosfamida. En un brazo placebo y en el otro brazo pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas, dosis flat durante el tratamiento. Iban a cirugía y luego recibían tratamiento adyuvante. El que recibió pembrolizumab continuaba con el pembrolizumab, y el que recibió placebo pues continuaba placebo. Como mencioné, era un objetivo coprimario de sobrevida libre de eventos y de respuesta patológica completa en la población en intención a tratar. Algo que sí a tomar en discusión, y obviamente a crítica, es el brazo adyuvante, porque tengamos en consideración de que un grupo de estos pacientes iban a lograr respuesta patológica completa, y cuál es el beneficio de continuarle el tratamiento adyuvante en aquellos que lograban respuesta patológica completa, como lo vamos a ver más adelante. Esta era la población de estudio. La mayoría de los pacientes tenían compromiso axilar, 51% de los pacientes tenían compromiso axilar, un cuarto de ellos tenían volúmenes grandes de enfermedad T3 y T4, y los objetivos coprimarios, había una diferencia significativa con un delta del 13.6% para el brazo de quimio más pembrolizumab sobre el brazo de solo quimio, de 51.2% de respuesta a patología completa versus 64.8% para el brazo de quimio más inmunoterapia. Y el objetivo coprimario de sobrevida libre de eventos también fue positivo, con una disminución del riesgo de la recurrencia de 27%, 85.3% a 18 meses versus 91.3% para el brazo de quimio más inmunoterapia. En el seguimiento a 3 años, esta diferencia persistía en el tiempo, 7.7% de delta, y con un hazard ratio de 0.63, ¿no? Esto es lo que venía comentando. Los pacientes que lograban respuesta patológica completa, independiente de si recibían
línea verde, o no recibían línea guinda, inmunoterapia, su sobrevida iba a ser muy buena. Por lo tanto, a eso venía el comentario de si realmente los pacientes que logran respuesta patológica completa deberían de continuar tratamiento con inmunoterapia en este grupo de pacientes. Para ello, hay estudios que se vienen realizando de dar tratamiento con inmunoterapia en aquellos que no logran respuesta patológica completa, no como en este caso. Sin embargo, vemos que en el grupo que no logra respuesta patológica completa, sí existe una diferencia significativa entre dar y no dar tratamiento con inmunoterapia en este grupo de pacientes. ¿Cómo manejar la enfermedad residual? Como vemos, no todos van a lograr respuesta patológica completa, que es un endpoint de sobrevida global. Para esto tenemos dos alternativas de tratamiento, que es el Xeloda, que es la capecitabina, y el olaparib. Para definir los pacientes con cáncer de mama de alto riesgo, de acuerdo a la Olimpia, tenemos que los triple negativos serán aquellos que recibiendo tratamiento no adyuvante, no lograban respuesta patológica completa, llámese enfermedad residual invasiva, ya es definida como alto riesgo. Y en los pacientes primariamente operados, tumores más de 2 centímetros y o compromiso axilar. Entonces el estudio CREATE-X, ¿sí? Que es un estudio bastante interesante, pacientes de 20 a 74 años, en estadio 1, estadio CLES, que habían recibido tratamiento neoadyuvante y que tenían enfermedad residual, en buenas condiciones clínicas y que no habían recibido previamente fluoropirimidinas. El objetivo primario, sobrevida libre de enfermedad, y el objetivo secundario, sobrevida global. Los pacientes recibían 8 ciclos de capecitabina a dosis no usual, ¿sí? Nosotros normalmente utilizamos 2 gramos por metro cuadrado. El estudio fue 2.500, 2.5 gramos por metro cuadrado del día 1 al 14 por 8 ciclos. Si tenían expresión hormonal, pues recibían tratamiento con manipulación hormonal versus placebo, ¿sí? Un poco más de 900 pacientes reclutadas en este estudio. Como ven, la gran mayoría de los pacientes tenían compromiso axilar, casi 60% de los pacientes tenían al menos un ganglio comprometido, un tercio de ellos eran triple negativos o no tenían expresión de receptores hormonales. Y los objetivos primario y secundario, llámese sobrevida libre de evento y sobrevida global, fueron positivos para el uso de capecitabina en pacientes con enfermedad residual. Esto lo ha llevado a que sea casi un estándar de tratamiento en los pacientes con cáncer de mama triple negativo con enfermedad residual. Y como vemos aquí en el análisis de subgrupos, los pacientes que tenían negatividad para receptores hormonales, el beneficio era aún mayor el hecho de añadirle capecitabina en la enfermedad residual post-neoadyuvancia. Este es un metaanálisis de hace poco más de un mes sobre el beneficio de la capecitabina en cáncer de mama triple negativo. Están todos los estudios, como vemos, uno de ellos es el CREATE-X. Y tanto para la sobrevida libre de evento como para la sobrevida global existe el beneficio del uso de capecitabina para el cáncer de mama triple negativo. ¿Y qué hay del tratamiento con inhibidores PARP? El estudio Olimpia, ¿sí?, de adyuvancia, fueron pacientes, hombres o mujeres, con mutaciones germinales del BCRA1-2, ER2 negativos de alto riesgo, que habían completado tratamiento con quimioterapia, o como previamente habíamos dicho, que habían recibido tratamiento neoadyuvante y tengan enfermedad residual. Fueron randomizados a recibir olaparib, 300 miligramos cada 12 horas por un año, versus placebo, más de 1.800 pacientes, objetivo primario sobrevida libre de enfermedad invasiva, y objetivos secundarios sobrevida libre de enfermedad a distancia, sobrevida global y seguridad. Puntos a considerar: más del 80% de este grupo de pacientes era triple negativo, y el objetivo primario de sobrevida libre de enfermedad invasiva fue positivo para el brazo de
de olaparib, con una diferencia de 8.8% para la sobrevida libre de enfermedad invasiva, ¿no? A 36 meses, 85.9 versus 77%. Para todos los subgrupos era el beneficio de olaparib. Para sobrevida libre de enfermedad a distancia también existió una diferencia de más del 7% a 36 meses, 87.5 por 80.4%. Y ahora, ¿cómo integrar el hecho de tiene enfermedad residual? Hemos visto tres conceptos, ¿no? Uno, del Keynote 522, que a pesar de que lograban o no lograban enfermedad residual, los pacientes recibían o continuaban con adyuvancia con pembrolizumab. Habíamos hablado del estudio CREATE-X de capecitabina y el uso de olaparib en los pacientes que tenían mutación del BRCA. Esta es una revisión que ha salido hace pocos días, ¿sí? En el Cancer Treatment Reviews, donde postulan este algoritmo de tratamiento, ¿no? En las pacientes con cáncer de mama triple negativo, estadio 2-3, recibir tratamiento neoadyuvante con quimioterapia asociado a pembrolizumab a razón del Keynote 522, si logran respuesta patológica completa, continuar con pembrolizumab porque así lo pauta el ensayo clínico. Sin embargo, considero que debería de haber aún más información para determinar si es necesario darle tratamiento complementario a este grupo de pacientes por la pequeña diferencia que existió en las curvas entre dar y no dar tratamiento con pembrolizumab en los pacientes con respuesta a patología completa. Si existía enfermedad residual, va a depender del estado mutacional del BCRA. Si es mutado, darle olaparib más menos pembro, y si es no mutado, wild type, capecitabina más menos pembro. Es un esquema de tratamiento bastante ambicioso y probablemente poco soportable por cualquier sistema de salud. Sin embargo, es la tendencia que postulan este grupo como ven, el grupo de autores que son referentes mundiales. Está el doctor Tarantino, está el doctor Giuseppe Curiliano, está el doctor Atolini, con respecto al manejo del cáncer de mama triple negativo. Por lo tanto, es una enfermedad heterogénea y es lo que hace bastante difícil poder determinar tratamientos individualizados o de escalamiento de dosis en este grupo de pacientes, porque tienen perfiles de mutaciones distintos, perfiles moleculares, como hemos visto de acuerdo a la clasificación de Lehmann o de Bursten, que no se hacen de forma rutinaria en nuestra práctica del día a día. Tienen respuestas al tratamiento distintos, no hay una forma de poder predecir la respuesta a los tratamientos. Y el tratamiento base debe ser con dosis densa de AC, paclitaxel semanal. Pongo más o menos sales de platino, por más que yo considere de que las sales de platino deberían de formar parte del tratamiento neoadyuvante, porque eso sí debería ser parte de discusión en cada grupo multidisciplinario que ustedes trabajan. El uso del pembrolizumab a la fecha, por aprobación regulatoria de FDA-EMA y la autorización en guías de tratamiento, es el estándar en tratamiento neoadyuvante a razón de los resultados del Keynote 522, porque logró beneficio en respuesta a patología completa y sobrevida libre de evento. Algo a tener en consideración y que podría ser motivo de crítica es el uso de adyuvancia en los pacientes que logran respuesta a patología completa. Y en enfermedad residual, como mencioné, la capecitabina u olaparib en los pacientes que tienen mutación germinal del BCRA es la alternativa. Aún preguntas pendientes de respuesta, como ya mencioné y lo he repetido en varias oportunidades, si es que es necesario continuar inhibidores del punto de control en aquellos que logran respuesta patológica completa. Si bien esta revisión de hace unos días lo mencionan como alternativa, si es que realmente es posible hacer alguna evidencia, utilizar o combinar capecitabina o olaparib asociado con algún inhibidor del punto de control en ausencia de respuesta a patología completa. A la fecha hay ensayos clínicos ongoing que buscan responder esta pregunta. Algunas opciones de escalamiento de tratamiento, sobre todo para grupos muy sensibles a inmunoterapia, y pues a futuro los anticuerpos conjugados en enfermedad adyuvante o en enfermedad residual,
Y a lo que nosotros apuntamos es el uso de biomarcadores para una mejor selección de terapia y hacer desescalamiento de dosis o hacer más efectivo, más eficiente las terapias que estamos haciendo. Bueno, eso era lo que tenía por mostrarles, y si es que hubieran preguntas, las dejamos al final, luego de la charla que viene a continuación. En realidad, como ya lo había comentado Hugo, me ha hecho la antesala, el cáncer de mama triple negativo es un cáncer que es por falta de definición, que finalmente lo vamos a catalogar como cáncer de mama triple negativo, ¿no? Primeramente agradecer a la sociedad por la invitación, y bueno, vamos a resumir los principales cambios en el manejo del cáncer de mama triple negativo avanzado. Como ya se ha comentado, esta clasificación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hemos tenido desde la morfología, la inmunohistoquímica, luego ya desarrollo más sofisticado con los microarrays y con la inmunogenómica, ¿no? Entonces, desde que Lehmann publicó esta primera clasificación, ha corrido mucha agua y hemos visto muchos cambios, los cuales tienen como intención acercar esta clasificación al tratamiento, ¿no? Es decir, acercar esta clasificación a la práctica clínica. Y entonces vemos que ya Bernstein lo simplifica un poco y nos dice que principalmente clasificarlo en subtipo luminal, basal inflamado y basal inmunosuprimido, ¿no? Entonces, ya tenemos cómo acercarnos más al tratamiento con esta clasificación, pero sin embargo, vemos que todavía no llegamos a una práctica clínica directamente relacionada a estas clasificaciones. Acá tenemos que en el 2016 también los chinos intentaron acercarlo a la inmunohistoquímica, pero todavía estamos tratando de lograr una relación más directa, ¿no? Tal es así que ahora con esta clasificación de Bernstein nosotros podemos adaptar y decir que podemos proponer tratamientos de acuerdo al tipo de tumor al que estemos enfrentándonos según esta clasificación, ¿no? Entonces vemos que si tenemos, por ejemplo, un subtipo inmune activado, podríamos utilizar los tratamientos con inmunoterapia o con los PARP inhibitors, mientras que ya si tenemos la clasificación de luminal, podríamos utilizar terapia antihormonal con antiandrógenos y combinaciones de inmunoterapia cuando estamos en los subtipos inmune basal suprimido o mesenquimal, ¿no? Un nuevo actor aquí son los anticuerpos conjugados que generalmente nos van a servir en todos estos estratos. Aquí vemos que por mucho tiempo hemos tenido una sobrevida muy pobre en el cáncer de mama triple negativo avanzado. No vemos una sobrevida de 18 meses, la cual por mucho tiempo no ha cambiado, pero ahora tenemos, digamos, noticias nuevas, bueno, ya no tan nuevas, pero que nos incrementan la sobrevida y la posibilidad de éxito. Aquí este es el esquema que se ha presentado ya anteriormente, ¿no? En la cual, de acuerdo al subtipo, vamos a proponer los tratamientos, vamos a tener que si son subtipos basales, vamos a saber que estos subtipos están relacionados a defectos de la recombinación homóloga, ¿no? Y probablemente también alteraciones del BRCA, y por lo pronto podríamos proponer estos tratamientos, mientras que si tenemos, por ejemplo, la expresión de receptor de andrógeno, proponer un tratamiento antihormonal. También sabemos que si hay un pequeño grupo que tiene alteraciones del PTEN, del AKT, y aquí podemos proponer tratamientos con inhibidores del AKT, ¿no? Y en el inmunofenotipo inflamado, la inmunoterapia. A esto es a lo que se quiere llegar, ¿no? Y en ese camino estamos. Aquí vemos los principales estudios, los cuales nos han dado cambios en el tratamiento, ¿no? Estos estudios son basados con inmunoterapia y con inhibidores PARP, y los vamos a tratar a continuación. Y partiendo de por qué en cáncer de mama siempre se dice que hemos llegado un poco tarde a la inmunoterapia, ¿no? Que es un tratamiento que muchas veces no nos dio los resultados óptimos que podríamos
haber visto en otras neoplasias como por ejemplo melanoma o cáncer de pulmón. Y aquí tenemos que, aún así, sabemos que podemos utilizar la inmunoterapia porque tenemos en el cáncer de mama triple negativo una alta tasa de mutaciones, ¿no? De antígenos. También ya hemos visto a lo largo de los años la importancia de la infiltración de células T, ¿no? Y que estas son precursores en los tratamientos de inmunoterapia. Entonces, basado en esto, más la alta expresión de PDL1 en los cánceres de mama triple negativo, sabemos que probablemente la inmunoterapia tenga un rol activo, ¿no? Y bueno, este gráfico que ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? De que lo importante de la expresión del PDL1 es que justamente el bloqueo lo que va a hacer es que nuestro sistema inmune se active de una mejor manera y pueda ser más eficaz en el tratamiento contra el cáncer, ¿no? Pero la manera de medir el PDL1, bueno, ha sido muy discutida. Nosotros muchas veces decimos que el PDL1 no es el mejor biomarcador, pero es lo que tenemos y con eso tenemos que aprender a trabajar y a decidir, ¿no? Y vemos aquí que la medición del PDL1 en cáncer de mama triple negativo va a ser muy importante. Vemos que existen diferentes maneras de calificar el PDL1 y cada droga ha utilizado también diferentes scores, lo cual hace un poco heterogénea la información y las decisiones, ¿no? Y bueno, aquí lo que intento es explicar de que los diversos puntajes van a depender de si estamos hablando de células inmunes, que son los linfocitos, que están en pequeño, remarcados, o las células tumorales que puedan marcar PDL1, ¿no? De acuerdo a cuál de estas células sean las que vamos a tomar en el puntaje, vamos a hablar de si es un score combinado o es un score de células inmunes. Como sabemos, las principales drogas que son atezolizumab y pembrolizumab utilizan diferentes scores y por eso la importancia de esta primera diapositiva. Y aquí estamos viendo que la forma de marcar del PDL1 puede ser que marque solamente en células tumorales, como hemos dicho también células inmunes, que son los linfocitos, y esto va a ir variando de acuerdo a la droga que elijamos, ¿no? Inclusive los puntos de corte también son diferentes, por lo cual tenemos que familiarizarnos que si vamos a pedir atezolizumab o vamos a pedir pembrolizumab, usemos el score adecuado con el biomarcador adecuado. Entonces, aquí tenemos el primer estudio, que es el estudio IMpassion 130, en el cual vamos a tratar a pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado que no hayan sido expuestos a quimioterapia previa, ¿no? Y los factores de estratificación van a ser si tenía metástasis hepática, si había sido tratado previamente con taxanos, y el estatus del PDL1, ¿no? Con células inmunes. Aquí estamos utilizando el Ventana 142. Entonces aquí lo que vamos a ver es los pacientes van a recibir atezolizumab más nab-paclitaxel versus nab-paclitaxel con placebo. Esto hasta la progresión o toxicidad. Entonces aquí lo que vamos a ver es que en realidad sí hubo en aquellos pacientes que tenían PDL1 positivo, vamos a ver una significancia estadística tanto en sobrevida libre de progresión como en aquellos pacientes también que tengan PDL1 en sobrevida global, pero aquellos que tenían un IC mayor de 10. Cuando hemos tenido menor de 1 o de 1, no hubo significancia estadística. Aquí vemos que los grupos que más se van a beneficiar del tratamiento con inmunoterapia, específicamente atezolizumab, van a ser aquellos pacientes que tengan PDL1 positivo, aquellos pacientes que no hayan tenido exposición previa a taxanos, ¿no? Entonces, este es un dato muy importante porque sabemos que aquellos pacientes que tengan PDL1 positivo son los que más se van a beneficiar. Y este es el estudio también, el segundo estudio también con atezolizumab, en el cual en esta ocasión vamos a comparar atezolizumab más paclitaxel semanal versus paclitaxel semanal con placebo, ¿no? El estudio es muy similar al anterior, también se estratificaba por metástasis hepática, por el PDL1 y si hubo o no exposición previa a taxanos.
aquí vamos a ver que los grupos son balanceados, tanto el grupo de atezo más paclitaxel semanal versus paclitaxel semanal, y que contrariamente a lo que vemos en el Passion 130, aquí no va a haber una diferencia estadística, ¿no? Ni en intention to treat, ni tampoco en los pacientes PDL1 positivo. Entonces, aquí la pregunta que se hizo era ¿por qué los resultados son tan diferentes si estamos hablando de probablemente la misma droga? Y la diferencia probablemente la está haciendo el paclitaxel semanal. Se ha tejido mucho acerca de el por qué no ha salido significativamente mejor la sobrevida. Y también una de las causas podría ser de la medicación con esteroides, ¿no? También se ha planteado que probablemente el efecto inmune de tratar con paclitaxel sea diferente al efecto de tratar con una paclitaxel. Y también otra de las cosas que se comenta es que probablemente aquí también jugaría un rol la heterogeneidad tumoral, ¿no? Pero bueno, si bien es cierto, no tenemos la respuesta exacta, la respuesta clara, la FDA dio la recomendación de que en el caso que utilicemos atezolizumab, no lo utilicemos con paclitaxel semanal, sino con nab-paclitaxel. Entonces es un punto muy importante, porque si pensamos utilizar atezolizumab, sabemos que debería ser su partner nab-paclitaxel. Este es un punto importante porque, como hemos visto muchas veces en la práctica diaria, nosotros extrapolamos los biomarcadores, ¿no? Es decir, hacemos un intercambio o utilizamos uno u otro reactivo para medir el PDL1, ¿no? Y probablemente aquí en esta gráfica lo que nos dice es que si nosotros, como comenté en un inicio, vamos a utilizar atezolizumab, debemos utilizar la inmunohistoquímica de tinción de SP142 de ventana. Mientras que si vamos a utilizar pembrolizumab, deberíamos utilizar el 22C3. Esto porque como vemos aquí en este estudio, en este subestudio, los pacientes que tienen cáncer de mama triple negativo se les hizo la tinción en estos 3 biomarcadores. Y vamos a ver que no todos van a marcar igual. Es decir, tenemos que el estudio fue hecho con SP142, vemos que marcaba un 46%, mientras que si le corríamos la inmunohistoquímica con tinciones de SP263 o 22C3, vamos a ver que la marcación era muy diferente. Podía llegar, en el caso de 22C3, que es de pembrolizumab, hasta un 81%, y esto sí nos hacía una diferencia, ¿no? Si bien es cierto, como vemos en el gráfico, muchas veces van a coincidir y vamos a tener una tinción para el mismo caso, como vemos acá, hay casos en los cuales no van a marcar. Entonces, la recomendación aquí es no utilizar o no extrapolar los datos de una tinción a la otra. Entonces, si nosotros tenemos que, vamos a hacer el SP142, nuestra droga a tratar será atezolizumab. Mientras que si utilizamos el 22C3, nuestra droga a tratar será el pembrolizumab. Y este es el estudio de pembrolizumab, el estudio que le dio la aprobación para tratamiento en cáncer de mama triple negativo avanzado. Parecido al anterior, ¿no? Es pacientes que hayan recibido tratamiento con antraciclinas y taxanos, fueron, el tratamiento de elección que se utilizó fue taxanos, por un lado, y también se permitió utilizar gencitabina y carboplatino. La diferencia era que en este estudio había un corte de tiempo de más de 12 meses, menos de 12 meses, y pacientes de nuevo que fueron aproximadamente un 30%. También se estratificó al PDL1 positivo, PDL1 mayor del 10% con el sistema combinado. Y aquí vemos que mientras más alto es el puntaje del PDL1, el beneficio es mayor, ¿no? Acá vamos a ver que aquellos pacientes que tienen un score mayor de 10, el beneficio es mayor, y que a pesar de que teniendo un beneficio en el score mayor de 1, este beneficio no llegó a cumplir el objetivo
que propuso inicialmente el estudio, por lo cual, como estábamos frente a una calificación jerárquica, no se logró hacer el intention to treat, o sea, no se exploró en intention to treat, porque no llegamos a la meta. Pero lo que sacamos en claro es que estos pacientes también se beneficiarían de pembrolizumab. Aquí tenemos la sobrevida global en pacientes con un puntaje mayor de 10 y podemos ver que el intention to treat no ha sido positivo, pero en aquellos pacientes que tienen un puntaje combinado de más de 10, habría unas diferencias significativas. Y este es otro estudio en el cual vamos a ver la utilidad del pembrolizumab como monoterapia y en segunda línea, ¿no? Y este estudio es muy importante porque a pesar de que fue negativo, los datos que nos deja se convierten en recomendaciones. Y vamos a ver por qué. Aquí tenemos que estos pacientes fueron pacientes con cáncer de mama triple negativo que hayan recibido 1 o 2 líneas de tratamiento en el set metastásico, ¿no? Que hayan incluido antraciclinas y taxanos. También se estratificó por PDL1, por nivel de PDL1, y si el tratamiento había sido adyuvante versus de no metastásico. Tenemos que se recibió pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas hasta 35 ciclos versus la elección del investigador que podía haber sido capecitabina, eribulina, gencitabina o vinorelbina. Y aquí vemos que no va a haber una significancia estadística, no va a haber una mejoría, ni siquiera para aquellos pacientes que han tenido un SPS mayor de 10, ¿no? El único grupo que se benefició eran aquellos pacientes que tenían un puntaje mayor de 20, ¿no? Pero la mayoría del grupo justamente no era este puntaje mayor de 20, ¿no? Tenemos que este puntaje mayor de 20 solamente se dio en aproximadamente un 10% de los casos, con lo cual el estudio fue negativo. ¿Y cuál es lo limpio que sacamos de este estudio negativo? Pues la importancia del estudio es justamente que nos dice que nosotros debemos utilizar el tratamiento con inmunoterapia en líneas precoces, ¿no? Que no nos vale utilizar ni monoterapia ni en líneas subsecuentes a segunda línea. Entonces, esto es para plantearlo de que si tenemos la oportunidad de utilizar inmunoterapia, lo hagamos en la primera línea. Y este es un dato importante que también sacamos del Keynote 119, y es que, si bien es cierto, aquellos pacientes que tienen una carga mutacional alta, esto llámese a mayor de 10 mutaciones por megabyte, nosotros vamos a decir que estos pacientes tienen una alta carga mutacional, pero sin embargo, vemos que a pesar de que estos cánceres de mama triple negativo son dentro del cáncer de mama los que más mutaciones tienen, vemos que solamente un 10,2% de todos los cánceres de mama triple negativos en este estudio han tenido un puntaje alto. Si bien es cierto, en este grupo la carga mutacional hace que se tenga una mejor sobrevida, debemos tener en cuenta que esto no es frecuente encontrarlo, a pesar de que hablemos de cáncer de mama triple negativo. Entonces, ese es un dato más de los datos importantes que nos da este estudio. Aquí tenemos el resumen de los 3 datos, de los tres estudios, ¿no? El Impulsion 130, que fue positivo, Impulsion 131, que recordemos fue negativo y fue con paclitaxel, y el Keynote 355, que nos dejó la aprobación de pembrolizumab. Y este es otro tema también importante a tocar, de que la toxicidad con estos tratamientos en realidad es una toxicidad que es aceptable, que no hay un deterioro clínico con estos tratamientos, por lo cual son tratamientos que pueden ser sostenidos en el tiempo. Y este es lo que más o menos estaba comentando, ¿no? Aquí vemos que tenemos estos puntos que debemos tener en consideración cuando vamos a elegir un tratamiento de inmunoterapia, ¿no? Y el primer punto es que la línea de terapia debe ser la más precoz, ¿no? Como hemos comentado, y con los datos que nos dejó el estudio de pembrolizumab como monodroga, vemos que si lo utilizamos en segundas o terceras líneas, la probabilidad de éxito disminuye considerablemente. Y aquí vemos que tanto atezolizumab como pembrolizumab, cuando lo estamos utilizando en segunda línea, tenemos una tasa muy baja de respuesta, de aproximadamente 5 a 6%, mientras que si lo utilizamos en primera línea, las tasas van a subir al 25% aproximadamente. Y esto va en relación
a que nosotros probablemente cuando utilizamos una línea de metastásico, vemos que estas pacientes vienen de un tratamiento adyuvante en su mayoría y su sistema inmunológico probablemente no se ha recuperado al 100%, ¿no? Tenemos estudios en los cuales se ha demostrado que aquellas pacientes que han recibido adyuvancia con quimioterapia probablemente no han logrado un estatus inmunológico como el previo, ¿no? Nunca lo han llegado a recuperar. Entonces, este es uno de los factores también que hace que la respuesta a líneas mayores no sea igual que cuando lo utilizamos de manera temprana. Entonces, es un punto importante tener en consideración, ¿no? Y este es otro de los factores que, bueno, siempre se comentan los TILs, ¿no? Que mientras más TILs altos tengamos, probablemente la tasa de respuesta va a ser mayor, y eso, bueno, se ha comentado tanto como factor pronóstico o de respuesta a quimioterapia no adyuvante, como también en la inmunoterapia en estadios clínicos avanzados, ¿no? Y acá lo vemos que mientras más alto sea el nivel de TILs, vamos a ver que la probabilidad de respuesta también es mayor. Entonces también podemos plantear como que los TILs pueden ser, pueden ser un factor predictivo de respuesta a inmunoterapia. Y también este gráfico nos muestra que cuando hagamos las biopsias también tenemos que tener en cuenta de que la expresión del PDL1 no es igual en el primario que en las metástasis, ¿no? Entonces, como vemos aquí, la expresión del PDL1 en el primario siempre va a ser más alta que lo que es en la metástasis. Y sobre todo, también tener en cuenta de que todos los órganos no van a mostrar la misma expresión de PDL1. La probabilidad de expresión de PDL1 va a cambiar de acuerdo al órgano. Y aquí vamos a tener que, por ejemplo, el hígado es uno de los que menos PDL1 va a expresar, ¿no? Mientras que vemos que, como hemos dicho, el primario, la mama, los ganglios también tienen una expresión muy alta de PDL1. Entonces, eso también es un factor a tomar en cuenta cuando hagamos nuestro estudio. Y ahora vamos a pasar a los tratamientos anti-PARP, ¿no? Siempre estamos comentando de que la reparación del ADN va de la mano con la eficacia de los tratamientos anti-PARP, ¿no? Y como sabemos, aquí tenemos varios términos acuñados, ¿no? Que es la reparación del ADN, que son los pacientes BRCAness, que los que no tienen mutación de BRCA, pero sin embargo se comportan de manera similar a lo que haría un BRCA, ¿no? Y aquí tenemos que en realidad las maneras de cómo reparar el ADN son múltiples, y vemos que va desde la reparación de la cadena simple, reparación de cadenas dobles, ¿no? La formación de adductos y la mutación tanto en los nucleótidos que nos van a dar la inestabilidad de microsatélites. Entonces, todos estos mecanismos son importantes a la hora de la reparación del ADN, y es donde probablemente vamos a tener la acción de los anti-PARP. Y este es un punto importante porque recordemos que los BRCAness son aquellos pacientes que no tienen mutación de BRCA, pero sin embargo se comportan biológicamente como un BRCA, ¿no? Y eso es debido a la alteración de la recombinación homóloga del ADN. Y vamos a ver que aquí van a estar involucrados varios genes, como pueden ser el gen PARP en mutación germinal, ¿no? Y otros genes como el RAD51, que va a promover la metilación del ADN junto con el BRCA en el tumor, ¿no? Entonces, estos genes van a ser muy importantes, y recordemos que para tener un puntaje de recombinación homóloga debemos tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, aquí vemos que los genes que van a dar este puntaje y que tenemos que tenerlos en cuenta cuando hagamos la lectura de los puntajes de recombinación homóloga son justamente BRCA1, BRCA2, PALB2, RAD51, que son esenciales para este puntaje, ¿no? Porque muchas veces probablemente vamos a interpretar estudios en los cuales nos van a hablar de inestabilidad de microsatélites o de puntaje de recombinación homóloga. Entonces tenemos que fijarnos que si tenemos un déficit de recombinación homóloga, este déficit debe incluir a estos genes.
Y aquí un poquito para aclarar, ¿no?, de que son diferentes los mecanismos, pueden ser mecanismos o bueno, alteraciones heredadas, como puede ser la mutación germinal de PALB2 o BRCA1 o BRCA2, pero también pueden haber mutaciones en el mismo tumor, que también pueden incluir a BRCA1 o BRCA2, o al RAD51 con mutaciones epigenéticas, ¿no? Entonces, todos estos factores o todos estos genes nos van a dar un puntaje o van a dar alteraciones en la recombinación homóloga. Por lo tanto, son genes que son protagonistas de la recombinación homóloga y que debemos tenerlos en cuenta en el momento de evaluación. Y estos son los estudios que han dado la aprobación a los inhibidores PARP, que es el estudio del Olympiad, que ya lo ha comentado Hugo, y el estudio en BRCA, ¿no? Y en los cuales lo que se hizo es a aquellas pacientes que tenían mutación de BRCA1 o BRCA2, que habían recibido tratamiento con antraciclinas y taxanos en un set metastásico, se les dio un inhibidor PARP, y se comparó con la quimioterapia de elección, que puede ser capecitabina, vinorelbina o eribulina, gencitabina en cáncer de mama avanzado triple negativo, que es el estándar, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos tanto del Olympia como del BRCA, y vamos a ver que en el caso del Olympia, el 50% de los pacientes que ingresaron a este estudio fueron triple negativos, fueron pacientes pretratados en su mayoría con un 71% aproximadamente de exposición previa a antraciclinas y trazanos. Y una de las condiciones que pedía el estudio era que sean pacientes sin resistencia a platino, es decir, pacientes sensibles a platino. Y lo que vamos a ver es que hubo una mejoría en la sobrevida libre de progresión, que fue el endpoint. Lo mismo para el BRCA, ¿no? Aquí vamos a ver que en talazoparib también va a tener un incremento en la sobrevida libre de progresión, y también en este estudio tuvimos pacientes en aproximadamente un 44% eran triple negativos, altamente también pretratados con un 62% de pacientes pretratados, y también que tenían sensibilidad a las sales de platino, es decir, los estudios han sido parecidos en el diseño. En ambos estudios el hazard ratio ha sido aproximadamente 0.5, ¿no? Y inclusive en aquellos pacientes que han sido mutados se logró sobrevida global, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que la calidad de vida también ha sido mantenida, tenemos una mejor calidad de vida, ¿no?, sin deterioro clínico, por lo cual estos tratamientos podrían ser también conservados durante el tiempo, ¿no? Es un punto importante. Y este es un estudio muy interesante que es el Brocade, en los cuales aquellos pacientes que también con mutación de BRCA1 o BRCA2 que han recibido 2 líneas por lo menos de tratamiento de quimioterapia, ¿no?, y una línea por lo menos de platino, sin progresión al platino, fueron randomizados 2-1 a recibir carboplatino paclitaxel versus carboplatino paclitaxel beliparib, y posteriormente un mantenimiento con beliparib, ¿no? ¿Y qué sacamos de este estudio? La importancia de este estudio es que vemos y se hace la propuesta de que probablemente dar tratamiento con una quimioterapia de inducción y posteriormente hacer la continuación con un inhibidor PARP de mejores resultados que solamente inhibidor PARP de inicio, ¿no? Bueno, estos datos, como lo vemos aquí, son 14, una PFS de 14,5 versus 12,6. Clínicamente significativa. Bueno, esto en relación a los anti-PARP. Y aquí estamos con otro de los tratamientos que ha dado aprobación, ¿no? Y este es los anticuerpos conjugados, ¿no? Esto nosotros ya lo hemos visto en el TDM1, algo parecido, ¿no? Y los anticuerpos conjugados justamente tienen 3 partes importantes. Una es el anticuerpo, que va a ligar a un antígeno que normalmente se va a expresar en los tumores. Entonces aquí tenemos que las 3 partes importantes es primero el anticuerpo, luego que va a tener un linker que va a hacer que la droga se estabilice y no sea tóxica, ¿no? Porque sabemos que estas drogas generalmente son drogas muy potentes las que se van a dirigir con estos anticuerpos, entonces tienen
digamos que tienen un rango terapéutico muy límite, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos un adecuado linker, probablemente esta droga sea más tóxica. ¿Y qué es lo que hacen estos anticuerpos, ¿no? Conjugados? Lo que van a hacer es que van a introducir a la célula mediante un linker una droga muy potente, que en este caso es un derivado de la topoisomerasa, que lo vamos a comentar más adelante, y que tiene varios efectos. El primero es que la droga puede ingresar a la célula y luego, una vez dentro de la célula, mediante endocitosis, la célula va a liberar la droga, bueno, la droga se va a liberar y va a hacer destrucción celular, pero una de las cosas importantes aquí es que no solamente va a matar la célula donde se realizó la endocitosis del medicamento, sino que también va a atacar a las células adyacentes, ¿no? ¿Por qué? Porque va a filtrarse por la membrana de las células adyacentes y de esta manera tiene un rango de acción más potente. Y aquí vemos que uno de los anticuerpos conjugados justamente va en contra del TROP2, ¿no? El TROP2 es un antígeno que se produce en más del 90% de los casos de pacientes con cáncer de mama y también en otros tumores que sean de tipo epitelial, ¿no? Y en este caso, también se expresa de manera muy alta en aproximadamente más de 70% en los pacientes de cáncer de mama triple negativo. Entonces, tenemos aquí este anticuerpo conjugado que es el sacituzumab govitecan, en el cual vamos a utilizar, como hemos comentado, un anticuerpo, ¿no? Que es el antitrop2, y un linker, que es el SN38, que lo que va a hacer es darle estabilidad a la droga para manejar el rango tóxico, y la droga en sí, que es el SN38, que como vemos aquí, es una droga topoisomerasa que es mucho más potente si la comparamos con el irinotecan en vivo. Entonces aquí lo que comentaba, ¿no? Que la primera parte es ligar a la droga, la internaliza y luego por degradación mediante lisosoma se va a liberar dentro de la célula. Y aquí viene el efecto de que no solamente va a ser en esta célula, sino que a través de la penetración de las membranas adyacentes va a ingresar a las células adyacentes, donde su rango terapéutico se va a expandir no solamente a la droga donde está ingresando, ¿no? Entonces vemos el estudio ASCENT, en el cual se estudiaron a pacientes multitratadas con más de 2 líneas de tratamiento de quimioterapia, ¿no? A recibir sacituzumab govitecan versus la droga de elección del investigador, que pudo haber sido capecitabina, eribulina, gencitabina o vinorelbine, hasta progresión o toxicidad. Y vamos a ver que en realidad si nosotros extrapolamos a nuestra práctica diaria, sabemos que aquellos pacientes que tienen más de 2 líneas en un cáncer de mama triple negativo, en realidad tienen muy baja posibilidad de respuesta. Y aquí estamos viendo que hubo una significancia estadística, ¿no? Tenemos un incremento de 1.7 versus 5.6 meses, es decir, un incremento significativo de la sobrevida libre de progresión y también de la sobrevida global, ¿no? 6.7 meses versus 12,1 meses, lo cual en realidad es una excelente noticia porque, como hemos dicho, estos pacientes son altamente pretratados. Sin embargo, la toxicidad de este tratamiento es una toxicidad importante. Como vamos a ver aquí, tiene altas tasas de neutropenia si lo comparamos con la quimioterapia en monoterapia, que es lo que usamos generalmente en cáncer de mama triple negativo avanzado, ¿no? Monoterapia. Vemos que va a tener altas tasas de neutropenia, anemia, diarrea y también fatiga y vómito. Bueno, alopecia igualmente que la quimioterapia, ¿no? Entonces, este tratamiento es un tratamiento que probablemente nos va a dar tasas de éxito, pero que sin embargo nosotros tendremos que aprenderlo a manejar porque, como vemos, es altamente tóxico.
Entonces, en nuestras conclusiones, la primera conclusión es que tenemos ya 3 drogas activas en el set metastásico, ¿no? Las primeras 2 son pembrolizumab y atezolizumab en inmunoterapia, las cuales deben ser utilizadas de preferencia en primeras líneas, como hemos dicho, porque en líneas posteriores probablemente la probabilidad de éxito disminuya. Y que uno de los datos importantes es que atezolizumab debe ser utilizado con una paclitaxel, como hemos dicho, porque con paclitaxel no logró incremento significativo de la sobrevida. Y pembrolizumab, uno de los datos que nos da es que aparte de poder ser utilizado con taxanos, como lo hemos visto en el estudio, también puede ser utilizado con carboplatino gemcitabina. Y el otro punto importante es que aquellas pacientes que tienen BRCA mutado deben recibir tratamiento con inhibidores PARP. Y el sacituzumab govitecan, que está aprobado en aquellos pacientes que tengan 2 o más líneas de quimioterapia, ¿no? Entonces, aquí la pregunta siempre es de que, ¿qué utilizar primero? O sea, si tenemos un paciente mutado con BRCA mutado, ¿qué utilizaríamos? ¿Inmunoterapia o nos inclinaríamos más por los inhibidores PARP, ¿no? Y ese punto es en discusión. Muchos dicen que si es que es PDL1 positivo, debemos darle preferencia a la inmunoterapia, porque como hemos visto en líneas subsecuentes, probablemente no vamos a tener éxito. Y esto es la guía del ESMO, se las dejo aquí, ¿no? La guía del ESMO en la cual vemos cómo se estratifican los tratamientos. Hemos visto que en PDL1 positivo, utilizar inmunoterapia de primera línea, y en BRCA mutado, como vemos, están las 2 opciones. Podemos usar tanto quimioterapia con carboplatino si es que no tenemos acceso al inhibidor PARP. Porque como ya lo ha comentado anteriormente Hugo, también estos pacientes pueden tener tasas de éxito mayores con carboplatino si tenemos mutaciones positivas para BRCA o HRD alto, ¿no? Y PDL1 negativo con BRCA wild type, ya los tratamientos que hemos estado conversando en base a quimioterapia estándar, o en el caso de que hayan recibido 2 o más líneas de quimioterapia, pues el sacituzumab govitecan. Gracias. Muchas gracias, doctora Natalia. Vamos a plantear primero las preguntas, o la pregunta que llegó por el chat. En relación es más una pregunta práctica, creo yo. Desde en su práctica diaria, doctor Fuentes, cuando tiene que usar capecitabina post-neoadjuvancia en enfermedad residual y a la vez tiene que usar radioterapia, prefiere usar primero radioterapia, ¿cómo es que organiza el tratamiento en este escenario? Esa es una buena pregunta del doctor Cueva. Si nosotros leemos el manuscrito del CREATE-X publicado en el New England, dejan a discreción del investigador el uso de la radioterapia, o estaba contemplado la radioterapia antes o después de la randomización, ¿sí? En los casos que así lo requirieran. Ese también es un punto de discusión dentro de las unidades multidisciplinarias donde participo, pero lo que normalmente hacemos es iniciar la capecitabina y de forma paralela enviar al paciente a radioterapia si es que así lo requiere. Ese es punto número 1. Punto número 2 es que no utilizamos la dosis de 2.5 gramos por metro cuadrado, porque no es técnicamente tolerable por muchos pacientes. Y 3 es que tratamos de reducirle la dosis de la capecitabina cuando va a iniciar la radioterapia, y completamos los 6 meses de tratamiento. Con respecto al comentario del CISUC 001 de capecitabina adyuvante, a la fecha es un poco más difícil poder utilizar esta modalidad de tratamiento, porque dentro de lo posible, en triple negativo nosotros solemos usar el tratamiento neoadyuvante, ¿sí? Entonces, tener pacientes primariamente operados es un poco complejo.
Es tanto así que hoy día justo hablaba con el doctor Castañeda, que lleva estudios de cáncer de mama en el instituto, y tiene un ensayo clínico abierto para pacientes con cáncer de mama triple negativo primariamente operados para inmunoterapia. Es un poco difícil el reclutamiento, porque nosotros en el instituto triple negativo casi todos van a neoadjuvancia. Y es por eso que el CISUC 001 tiene incluso una calculadora de riesgo en la página web, ¿no? O sea, uno ingresa unas variables y te sale cuál es el beneficio de capecitabina adyuvante en el esquema metronómico de un año continuo, de acuerdo a las variables clínicas que salen en la calculadora, ¿no? Es bastante sencillo. Pero es un poco más difícil de aterrizarlo, porque todos van a adyuvancia y CAPE inicia y de forma paralela enviar a radioterapia, y cuando inicia radio se disminuye la dosis. No sé si es que habré contestado tu pregunta, Cristian. Muchas gracias, doctor Fuentes. En relación al tema del manejo de enfermedad temprana, hemos comentado sobre la densidad de dosis, el agregar platinos, el agregar inmunoterapia. ¿En qué casos podemos descalar el tratamiento? Ya, de escalar el tratamiento a la fecha, no tenemos un grupo de pacientes en los cuales de escalar. Se dice que en los pacientes que tienen firmas inmunoactivadas, ¿sí? O altos TILs, se podría considerar utilizar menos quimio, llámese un taxano asociado a un inhibidor del punto de control. Pero no es algo que se utilice de forma rutinaria. En adyuvancia, en los estadios 1, o llámese en los T1B, T1C, se podría considerar desescalar tratamiento adyuvante. Pero desescalar neoadyuvancia es un poco complejo por la heterogeneidad de la enfermedad, ¿sí? Teniendo en consideración de que no sabes a qué grupo de paciente, a qué grupo molecular podrá entrar este paciente. Si bien es cierto, más del 3/4 de los pacientes van a ser basales, y de acuerdo al estudio que utilizamos, o que hicimos con el grupo español y el grupo americano, son los basales los que mejor responden a la quimioterapia en el esquema que nosotros utilizamos, que fue sales de platino asociado a taxanos. Pero desescalar la dosis en este grupo es un poco complejo. Evidentemente habrán grupos especiales, adultas mayores, que se podría considerar, pero si a mí me das por elegir, yo dentro de lo posible en mis pacientes, dosis densa de AC, paclitaxel semanal, y trato de añadirles la sal de platino dentro de lo posible. Adyuvancia, ¿cuánto tiempo? Doctor Francisco Calla. Adyuvancia son 8 ciclos, llámese 6 meses. Ese es el estudio, la recomendación del estudio pivotal del CREATE-X, que es lo que tenemos a la fecha. Y en los pacientes que tienen progresión en plena adyuvancia de la capecitabina, o sea, en enfermedad residual, me imagino, ¿no? En los pacientes que tienen recurrencia, enfermedad en plena capecitabina, ya es un problema, ¿sí? Y es un problema porque, uno, si le estás dando capecitabina, es porque ha tenido enfermedad residual, llámese resistencia a la antraciclina y al taxano. Y si tiene resistencia a la capecitabina, pues muchas drogas que vencen resistencia a capecitabina, antraciclínicos y taxanos son muy pocas. Por ahí tienes eribulina y por ahí tienes ixadepilona. Y te quedaste sin alternativas de tratamiento. Si es que es una recurrencia local y no has recibido radio, podrías dar radio más algo. Pero el hecho de que progrese durante la adyuvancia, sí es muy mal pronóstico en este grupo de pacientes. Ahí entraría la pregunta, tal vez, si ayudaría algunos biomarcadores para tratarlo como enfermedad metastásica. No sé si Natalia Claro. quiere dar alguna consideración en estos pacientes que progresan durante la adyuvancia. Sí, lo que pasa es que ahí esos son los pacientes pues, que son ya resistentes a antraciclinas y taxanos, y que en realidad si es que se pretende utilizar quimioterapia, pues la tasa de respuesta es muy baja, ¿no? Entonces, aquí sí tendríamos que intentar utilizar inmunoterapia de manera precoz.
Porque el otro tema es tratar de acercarnos más a cuál es el mecanismo de acción que tiene de la resistencia, ¿no? Pero eso es, digamos que todo queda todavía mucho en teoría, ¿no? Entonces, si no podemos hacer, mínimo tendríamos que hacer biomarcadores para ver si expresa o no PDL1, el estudio de BRCA, ¿no? Y con eso tratar de decidir si es que le podemos dar tempranamente inmunoterapia, creo yo, ¿no? Que sería lo más, junto con quimio, o sea, tratamiento combinado. Porque si ya estamos hablando de una resistencia temprana, pues ya es una enfermedad agresiva. Esta es una resistencia menor de 12 meses, menor de 12 meses, ¿no? Así es. En relación al PDL1, doctora, en la práctica diaria, ¿de qué depende que usted pida uno u otro de los PDL1? Es que ese es un problema real, ¿no? Porque muchas veces uno pide lo que probablemente tiene el alcance, que generalmente es lo que te da la industria, ¿no? Entonces ahí viene el problema, porque como vemos, algunos casos se superponen y hay otros que no, ¿no? Entonces han habido estudios en los cuales inicialmente parecía que si utilizabas uno o utilizabas el otro, el hazard ratio era el mismo, que era 0.60, pero luego cuando ya se ve de manera, digamos, con más ahínco, ya te das cuenta que la probabilidad de respuesta a tesolizumab, si es que estás utilizando el biomarcador de Pembro, disminuye, ¿no? Esta ventaja se pierde. Entonces, en realidad, si uno va a utilizar, tiene que saber qué es lo que tiene a la mano para tratar de utilizar el biomarcador adecuado, ¿no? O sea, si tú sabes que probablemente la droga que te van a probar es Atezo o es Pembro, hay que intentar utilizar el biomarcador, ¿no? Ahora, también es cierto que muchas veces, como sabemos que inmunoterapia no tiene mucha probabilidad de éxito, entonces vamos a tener que combinar con quimio. Muchos dicen que en realidad la biomarcación se puede, como que no se puede hacer, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras saber esta información sí es importante porque te hace pensar en las probabilidades de respuesta, y si es que tienes, por ejemplo, una paciente que puede tener algún mecanismo BRCA/NES, te va a hacer inclinar la balanza si darle un antiPARP o darle probablemente inmunoterapia combinada, ¿no? Entonces, me refiero a combinada con quimio. Entonces yo creo que sí estos datos deben ser de todas maneras estudiados, o sea, no te puedes lanzar a dar un tratamiento solamente porque sin estudiar el PDL1, ¿no? Hay una pregunta del doctor Paul Galván. Es si es que tiene algún comentario respecto a rebiopsiar las metástasis en cáncer de mama triple negativo en subsecuentes progresiones, especialmente en lesiones de lenta progresión o PI67 bajo. ¿Vale la pena rebiopsiar las metástasis? Las metástasis de todas maneras deben ser biopsiadas, ¿no? Yo creo que hasta un punto sí, depende pues cuántas progresiones, como dices, aquí tengas, porque también si estamos hablando de pacientes multitratados que ya van más de 3 líneas, pues en realidad la biopsia no te va a dar más luces, ¿no? Pero si estás en una primera recaída o una segunda recaída, probablemente sí tengas que biopsiar, ¿no? O sea, biopsiar para saber si es que este paciente tiene mutaciones de BRCA en el tumor, por ejemplo, es importante, ¿no? Inclusive si es que tuviéramos la tecnología como para hacer receptores de andrógeno y proponer algún tratamiento, también por ahí, a pesar de que no es estándar, es información importante porque vas a saber cuánto puedes tener de resistencia dependiendo del subtipo que te pueda acercar la biopsia, ¿no? Entonces, si yo sé que, por ejemplo, estamos hablando de un basal, probablemente me imagine que puede tener más tasa de éxito con quimioinmuno o con antiPARP, mientras que si estoy viendo que probablemente que expresa receptores de andrógenos, esa no sea mi primera posibilidad. Entonces,
biopsiar de todas maneras te da información, ¿no? Y en las primeras líneas se tendría que biopsiar. Ahora, si ya estás después de la tercera recaída, en realidad, y no tienes acceso a las drogas, tampoco es, ¿no? O sea, biopsiar por biopsiar. Muy bien. No habiendo más preguntas, invito al doctor Fuentes a que dé sus palabras finales en esta presentación. No, primero agradecerte, Fernando, por la moderación. Yo solamente quería dar unos consejos o palabras finales en triple negativo enfermedad temprana. Uno, la idea es que estos casos complejos, porque el triple negativo siempre es un reto, sea discutido de la mano con tu radiólogo, con tu cirujano y de sobremanera con el patólogo. ¿Sí? Es bien importante, porque este tema de hacer o no rebiopsias pasa a segundo plano si es que no confío mucho en mi patólogo. Lo segundo es que el tratamiento neoadyuvante en el triple negativo puede ser muy bizarro, ¿sí? Tengan en consideración de que la respuesta a la neoadyuvancia lo va a definir los primeros ciclos de tratamiento. Eso quiere decir que yo no voy a esperar al cuarto AC para recién esperar una respuesta. Si no responde al primero o segundo ciclo, algo tengo que hacer. Generalmente cambiarle el tratamiento si no responde al segundo AC, si sigue el tamaño de la lesión o si progresa, no voy a continuar con el tercero o cuarto. Cambiarle de tratamiento y hacerlo más intenso, porque si lo pierdo al paciente, ya no va a tener ni siquiera chance de rescate con cirugía. Y lo tercero es poder darle lo mejor, ¿no? Lo mejor es dosis densa, Pacli semanal, más o menos sales de platino. Vuelvo a decir, por más que yo considere que debe ser el estándar de tratamiento, debe ser consensuado con vuestro equipo de multidisciplina. Y pues nada, la idea es que las nuevas alternativas de tratamiento, llámese inhibidores PARP o inhibidores del punto de control, si bien es cierto, han mostrado resultados bastante prometedores, pero a la fecha, en nuestra realidad, es un poco complejo su uso por el acceso. Sin embargo, debemos de conocer lo que hay y lo que en algún momento pues, vamos a tener que usar en el día a día. Muy bien, doctor Fuentes, muchas gracias. Doctora Valdivieso, sus palabras finales. Sí, agradecer primero por la invitación y lo que comenta Hugo, ¿no? Que en realidad estas drogas probablemente muchos de nosotros no vamos a tener el acceso y creo yo que definitivamente lo que sí tendríamos que hacer es tratar de diferenciar a qué grupo pertenecen nuestros pacientes, ¿no? Si son pacientes con probable sensibilidad al tratamiento de quimio, y nos haga pensar que pueda tener por ahí un subtipo basal, o si son pacientes, como pone el ejemplo Paul Galván, que tienen otra conducta y que probablemente ahí tengamos que pensar un poquito más en cuáles pueden ser las alternativas, pero la realidad es que ahora, bueno, por lo menos tenemos las aprobaciones de inmunoterapia, que a pesar de que no sea, digamos, la respuesta excelente que quisiéramos, ya es algo para cáncer de mama triple negativo avanzado. Y bueno, y siempre tratar de pensar en que no guardemos las mejores herramientas para el final, ¿no? Muy bien. Muchas gracias al doctor Hugo Fuentes, a la doctora Natalia Valdivieso, y especial agradecimiento a la Sociedad Peruana de Oncología Médica, a la doctora Silvia Nusuk, presidenta de la sociedad, por hacer un hecho, una realidad, este tipo de actividades que nos permiten actualizar o mantenernos actualizados en el conocimiento de esta neoplasia y así poder dar lo mejor con nuestros pacientes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado a estas horas de la noche. Buenas noches y hasta una próxima oportunidad de parte de la Sociedad Peruana de Oncología Médica. Nos vemos en Arequipa. Gracias. Sábado nos vemos en Arequipa. Correcto. Nos vemos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos.